Hola a todos, bienvenidos a Mog Macramé, donde hablamos de macramé y hacemos proyectos de macramé. Yo soy Selene y hoy vengo a enseñarte a hacer este patrón que estás viendo en la pantalla de un yoga mat bag, que es ideal pues para llevar tu mat de yoga a las clases de yoga o al parque. Pues sin mucha más dilación te presento los materiales y comenzamos. Los materiales que estaremos utilizando son tijeras, metro y cuerda de macramé trenzada. Comenzamos doblando nuestro hilo de 150 centímetros por la mitad. Este es nuestro hilo base. Comenzaremos montando todas nuestras cuerdas con nudos alondra invertidos. Los agruparemos en pares. Nos fijaremos de que dejamos 5 centímetros entre cada grupo. Comenzamos haciendo un nudo cuadrado. Ya sabes cómo va. Hacemos un 4, pasamos la cuerda con la que estamos trabajando por enfrente, por detrás y a través del agujero. Vamos a apretar y vamos a repetir otro nudo cuadrado. Haremos nuestra primera fila de 2 nudos cuadrados. Ahora lo que he hecho es que he recortado una cartulina con un tamaño de 7 centímetros. Puedes usar un cartón y ahora haremos una fila de un nudo cuadrado. En vez de hacer 2, solo haremos 1. Y la cartulina está genial porque vamos a tener siempre la misma distancia entre los nudos. Vamos a hacer el último nudo ya y vamos a unir nuestra red. Ya lo tenemos. Vamos a hacer un nudo sencillo en nuestra cuerda base. Y ahora vamos a unir la red. El último nudo cuadrado y antes si eran 2, la siguiente fila será de 2 también. Iremos alternando filas de 2 y 1. Como te he comentado antes, vamos a seguir haciendo nudos cuadrados alternos. Ahora toca hacer 2, una fila de 2. Tomamos las 2 cuerdas exteriores de nuestros nudos cuadrados y ahora completamos nuestro nudo cuadrado. Vamos a hacer 2. Vamos a hacer lo mismo alrededor de todo. Y si antes eran 2, ahora vamos a hacer una fila de un nudo cuadrado. Perdona que en la pantalla no se puede ver muy bien, pero solo estoy haciendo un nudo cuadrado. Ahora te voy a mostrar qué es lo que hice a continuación de terminar esta última fila de nudos cuadrados. Estoy haciendo nudos festón alternos. Es muy fácil de hacer como lo estás viendo en la pantalla. Vamos a hacer un 4. Pasamos por enfrente de la cuerda guía, por detrás y a través del bucle.
Y ahora vamos a repetir lo opuesto y haremos un total de 10 nudos. Ahora uniremos nuestros grupos y haremos un nudo cuadrado. Y haremos lo mismo alrededor de nuestra red para unir nuestros grupos de nudos. Ahora continuaremos haciendo este mismo patrón que hemos hecho de los nudos festón alterno. Hacemos un 4, pasamos la cuerda por detrás y a través y lo mismo pero del otro lado. Un total de 10 veces también. Y repetiremos exactamente lo mismo. Ahora volveremos a unir estos grupos con una fila de nudos cuadrados de un nudo cuadrado solo. Y ahora la siguiente fila la haremos de 2 nudos cuadrados seguidos. Terminaremos ya nuestro yoga mat bag con una fila de un nudo cuadrado. Terminaremos nuestro mat finalizando con un nudo mágico. Ya sabes que enrollaremos nuestra cuerda alrededor de nuestro grupo grande de cuerdas con movimientos envolventes. Una vez lo tenemos con nuestro tamaño deseado, cortamos. Pasamos a cortar nuestro grupo grande de cuerdas. Y a continuación vamos a hacer un nudo barril en nuestro cordón de arriba. Vamos a tirar y vamos a cortar las puntas que antes estaban unidas. Repetiremos exactamente lo mismo del otro lado. Es como hacer un nudo sencillo, solo que en vez de una vuelta damos 2, apretamos bien y cortamos. Igualamos y ahora vamos a cerrar nuestro bag. Ahora te voy a mostrar cómo agregué estos flecos porque me parece que le da un toque súper bonito. Espero que no hayas tirado lo que te sobró de la cuerda porque eso es lo que estaré usando para hacer pues estos flecos que me encantan.
Entonces iremos alternando colores, pero si tú lo quieres hacer de un color, puedes hacerlo a tu gusto. Vamos a pasar el bucle por la parte de atrás, por enfrente y a través del bucle. El bucle siempre orientado hacia adentro para que el fleco te quede pues del lado opuesto. Iremos alternando, como te he dicho antes, el color marfil y el rosa. Yo he puesto un total de 7 cuerdas, de 7 flecos, porque eso es lo que me daba pues el tamaño. Y esto lo haremos justo debajo de nuestro patrón de nudos festón alterno. Ahora estoy cortando, igualando más o menos el tamaño de mis flecos y vamos a peinar ahora. Ya sabes cómo va esto, peinamos con mucha paciencia y luego volveremos a cortar y luego volveremos a peinar hasta obtener nuestro resultado deseado. Ya por último te voy a mostrar cómo monté la cuerda del strap. Voy a hacer un nudo alondra con la cuerda de 300 centímetros y haré los nudos festón alternos. Exactamente lo mismo que hemos hecho pues en nuestro patrón de en medio. Ya por último vamos a terminar pasando nuestros finales, nuestro final de la cuerda por detrás, por enfrente y haremos un nudo. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a esconder con un nudo mágico. Vamos a tomar una cuerda de unos 30 centímetros y haremos el nudo mágico. Enrollamos la cuerda. La pasamos por el bucle y tiramos, cortamos nuestras cuerdas que nos han sobrado y con la ayuda de la tijera esconderemos los finales para que no se vean. Cortamos y escondemos. Ten mucho cuidado que no te vayas a hacer daño con la tijera. Bueno, y así nos ha quedado nuestro yoga mat bag. Ha quedado muy bonito, el color es precioso. Además que lo he hecho con mucho cariño para una persona muy especial para mí. Y no me queda nada más que despedirme de ti, agradecerte porque estás aquí y por permanecer.
que si consideras que este contenido te puede aportar valor, no olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo. Si te ha gustado este vídeo, déjame tu like y sin mucho más que añadir, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Bye.